por seguir sintonizando Voces y Sentimientos de Puebla. Seguimos a través de la señal de sabersinfin.com y también puede vernos vía live stream, por supuesto, en el canal de Saber Sin Fin. Si no tiene oportunidad o no escuchó la primera parte de esta entrevista con el licenciado José Rentería García, director de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría Delegación Puebla, puede también posteriormente escuchar el podcast en la página sabersinfin.com y ahí en Voces y Sentimientos de Puebla encuentra el link para esta entrevista y también estará, por supuesto, en el canal de YouTube Saber Sin Fin TV. Ahí puede ver las entrevistas también grabadas en video. José Rentería García, platicábamos antes de ir al corte. ¿Qué tan importante es, desde la perspectiva de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, trabajar con los jóvenes justamente en estos temas de la consultoría? Hoy Puebla, por ejemplo, es uno de los estados que tiene el mayor número de universidades. Consecuentemente, también es uno de los que, digamos, produce un mayor número de jóvenes egresados en distintas disciplinas académicas. Muchos se vinculan o buscan vincularse al sector público, pero muchos también ya salen con la idea de ¿qué voy a hacer? No quiero trabajar para el gobierno, posiblemente trabaje para una empresa, pero muchos también ya salen con la idea de mejor hago mi propia empresa. Sí. Y ellos, sin lugar a duda, van a estar vinculados a la Cámara. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Cómo ves a los jóvenes en estos tiempos? Mira, es una muy buena pregunta y muy oportuna también, porque como lo veníamos comentando precisamente en el corte, el siglo XXI es en muchos sentidos un parteaguas para todo, en las actividades económicas, en las actividades sociales y culturales, y en la percepción que los jóvenes tienen ahora del trabajo, que por cierto frecuentemente hay mucha decepción en ello, porque a lo mejor no se ha entendido que el sentido del trabajo de ahora no es como lo vivimos seguramente yo, tú o algunas otras generaciones, donde con tener una profesión, una licenciatura, ya no se diga si tienes una maestría, doctorado, prácticamente tendrías asegurado en el sector público, en el privado, un trabajo. Y no te preocupabas más que por estudiar bien. Yo creo que ahora, además de que eso ya no es suficiente, los tiempos han cambiado. Con profesión o sin ella, si alguien sabe de un tema, está preparado, es un especialista, no se debe tanto preocupar por el título, sino por saber qué hace y qué aporta social y económicamente en un mercado determinado. Y yo creo que para los jóvenes, qué bueno que hagan una profesión, no estoy desvirtuando el mérito, ¿no? Pero que entiendan que al final una profesión en cualquiera de las áreas del saber, al final la intención es que sean productivos en algo, que entren al esquema económico donde puedan producir y generar recursos, pues para sus propios satisfactores, ¿no? En ese sentido, la mayoría de universidades se han vinculado a estos esquemas de emprendedores, que por otro lado lo fomenta también la Secretaría de Economía Federal, tiene todo un instituto para este desarrollo, ¿no? Así es. Entonces, que se preocupen, sí, si un día encuentran un trabajo, se van a desarrollar profesionalmente, qué bueno, pero si lo hacen individualmente pensando que ellos pueden ser especialistas en algo y como tales pueden ser consultores o asesores de otras personas, de otras empresas, yo creo que ese es el camino. Pero lo primero que hay que entender es que debe uno saber algo diferente y mejor a todos los demás para poder asesorarlos a los otros. La consultoría nace originalmente, inclusive como concepto. Tú ibas a consultar al médico porque tú no eras médico. Así es. Luego vas a consultar a un arquitecto o un ingeniero porque quieres hacer tu casa. Y bajo ese esquema la consultoría se da, es una interrelación permanente. Fíjate que justamente eso iba a preguntar, porque son dos conceptos que quizá nos puedan hasta confundir. ¿Es lo mismo consultor que asesor? Mira, yo creo que no habría que preocuparse tanto por el término. Tú asesoras en muy variadas materias, pero como se ha concebido es una asesoría que, por cierto, nace siempre donde hay los grandes líderes políticos o empresariales que tienen asesores por materias. Digamos que el concepto es más o menos el mismo, pero la asesoría se entendía un poco más personalizado. Yo te asesoro en esto, tú me asesoras. Y la consultoría es algo mucho más integral. Si la referimos, como te comento, de la mayoría de empresas que tienen que ver con el sector público durante mucho tiempo, y vamos a hablar de la obra pública, contó con secretarías de Estado a nivel federal o a nivel estatal, donde tenían toda la estructura de trabajo adentro.
Tenían ingenieros, arquitectos, constructores y todo. De momento la estructura burocrática se hizo muy pesada y empezaron a depurar. Y muchos de los especialistas que había en todas estas áreas los fueron separando o se fueron separando, y ellos son los que crearon las empresas de consultoría. Te asombrarías de que la mayoría de ingenieros, expertos y muy doctos seguramente trabajaron algún tiempo en la SCT o en la SCOP o en la SOP, y ahora son los grandes empresarios de la consultoría en obra pública, ¿no? Fíjate, y así en todas las áreas podemos hablar de lo mismo. Ya ahorita el sector público es obviamente una institución de Estado, ¿no? Son instituciones de Estado, pero la mayoría de sus servicios, aún de los servicios profesionales, los contratan. Entonces, esos contratos también como empresa privada puede desarrollarlos. La sugerencia para los jóvenes es, primero, que se preparen bien en lo que les guste hacer, que les guste su trabajo, que les guste su tarea, que les guste su actividad, después que se hagan especialistas, y pueden ser consultores aquí en lo público o en lo privado, o hay muchos casos en esta dinámica mundial donde tú puedes tener un asesor que esté en la India o en Europa o en algún lugar de América y está dando consultoría todo con los medios nuevos de computadora, de comunicación, las famosas teleconferencias, ahora pues vaya ahí distintas plataformas, ya no es solo una cuestión pública, sino plataformas específicas para la capacitación, hasta para la educación. Pepe. Efectivamente, así. Ya cuántas universidades no ofrecen la posibilidad de hacer, a propósito de lo que comentabas hace rato, ¿no? Una licenciatura, una maestría de manera semipresencial o incluso virtual, ya casi por completo, ¿no? Que el maestro está en cualquier punto del país o incluso fuera del país. Los alumnos están en distintas ciudades y pueden sin ningún problema, a través de la plataforma que tienen estas instituciones, poder estar cursando sus materias. Son de las ventajas de los nuevos jóvenes, ¿no? Totalmente, y además mi sugerencia, insisto, es primero que aprendan bien lo que les guste, pero que tengan metodologías y sistemas muy depurados donde sean competitivos en ese mercado. No es nada más prepararse, sino ser el mercado en todas las áreas es muy competida, pero hay que prepararse para ser competitivos y ser los que destaquen, desde luego, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, sin duda, ¿no? Pues muy interesante esta labor que se está realizando con los jóvenes. Insisto, en el estado tenemos la fortuna de ser uno de los que cuenta con mayor número de universidades, así que hay distintas opciones, no solo de las universidades, sino también de la oferta académica que tienen, distintas áreas de formación, algunas muy innovadoras, ¿no? Algunas licenciaturas o carreras que han surgido apenas hace un año, hace 2, hace 3, vaya, en la última década no sé cuántas nuevas carreras han surgido. Surgen porque desde luego surgen también nuevas necesidades sociales de tal o cual cosa, entonces deben surgir los profesionistas para realizarlo, ¿no? Y para no quedarnos cortos en la respuesta, en la medida que haya un mayor profesionalismo, mayor calidad en los trabajos de consultoría, seguramente en lo que hagan los consultores, en lo que hagan los gobiernos, en lo que haga el sector privado, habrá un mayor beneficio social derivado de esta buena capacidad o buenas formas de hacer las cosas, con tecnologías de punta, con conocer el estado del arte en cada área. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos el próximo mes de mayo, por cierto, un congreso internacional de consultoría, donde se van a tratar a nivel mundial cómo están ahorita las tecnologías en aspectos específicos, como son las ingenierías de construcción, estas nuevas figuras de la asociación público-privada, cómo se están dando en Inglaterra, en otros lugares de Europa o en América mismo. Los famosos APPs o PPS, aquí como los conocemos, ¿no? Aquí en Puebla mismo se está trabajando en eso. Yo creo que ahí lo que falta es que, además de aprenderse el término, se aprenda uno y conozca el concepto. ¿En qué consisten? ¿Para qué sirven? No nada más satanizarlos o halagarlos por el nombre, sino decir cómo repercuten socialmente, cómo pueden ser benéficos y en qué consisten realmente. Y son a veces más simples de lo que uno piensa, pero hay que hacerlos bien, esa es la diferencia, ¿no? Ahí está como diría Cantinflas, a propósito de que hoy se conmemora un aniversario de su fallecimiento. Pues ahí está el detalle. Ahí está el detalle, ¿no? Sí, no claro. Solo de la consultoría y no solo de la obra pública. De la vida misma. Exactamente. Sí, ahí. Que lo que se haga, tratemos de hacerlo bien. Sí, pues que sepamos qué se está haciendo, ¿no? Sí. O hasta como cuando se va a hacer una compra, que sepamos realmente qué estamos comprando
o qué estamos contratando en algunos de los servicios. Esto de las famosas letras chiquitas. Sí, no, hombre, ya algo más no abierto. sabe uno en qué termina emboletado, ¿no? Sí. Más abierto y también, como ya lo mencionábamos, en lo político fundamentalmente, porque ahí es donde la actividad va directamente a lo social. Entonces al final tú dices, bueno, ¿qué está pasando ahorita? Que en lugar de que vayan los políticos o los candidatos a confrontar como debe ser ideas, planteamientos, propuestas, estén ahí insultándose, cosas por el estilo, pues eso no lo entiendes, ¿no? Al final, yo creo que lo que no se ha entendido es cuál es el fondo, en este caso, de la política, ya sea política empresarial o política pública, ¿no? Pero que se entienda que es finalmente un arte de lo posible, de lo que beneficia a lo social, lo que no, pues no es política, se puede llamar como quiera, ¿no? A propósito de eso, fíjate que en lo personal y con un grupo de amigos hemos no discutido, pero sí hemos comentado muchas veces este tema, y pareciera que lo que se conoce como ciencia política, lo que debiera ser la política, se ha venido desvirtuando, cuando menos en un entorno nacional y subnacional, ¿no? A niveles locales, y ha derivado en algunas acciones que buscan más meter pie, poner zancadillas, crear obstáculos, no solo entre los propios actores de partidos políticos, sino lamentablemente, pues hasta inhibir la participación de los ciudadanos. Y esto es algo que creo que, a propósito del tema político electoral en el que estamos viviendo Puebla y otros 11 estados que tienen elecciones el próximo 5 de junio, pues son de las cosas que desde este espacio y siempre que tenemos oportunidad hacemos el llamado para que la gente participe, que se involucre, claro. Y que participe de una manera informada, así como le pedimos que se informe de qué son los grandes temas que vale la pena analizar, discutir, observar y dar seguimiento. Hay, como decías, Pepe, nuevas tendencias en distintos sentidos, y así como han surgido las redes sociales, así como han surgido muchos efectos benéficos del Internet que nos permiten hacer muchas cosas a distancia, hoy hay una nueva tendencia también en el servicio público de algo que se conoce como el gobierno abierto. ¿Qué es? ¿Cómo lo aprovecharemos? ¿Nos puede servir? ¿No nos puede servir? Hay que informarse. Hay muchas cosas que hacer. Pero a propósito de esta información y para no desviarnos más del tema, Pepe, quisiera pedirte que nos comentes dónde tienen ustedes oficinas. Algunas personas que, como platicábamos, jóvenes, algunos otros que ya iniciaron su empresa, ya fundaron su despacho, su marca y están iniciando actividades de consultoría y quieran ser parte de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría en Puebla. ¿A dónde pueden dirigirse? ¿Cómo pueden contactarlos? ¿Cómo pueden vincularse con ustedes? ¿Cómo no? Mira, te comento, la delegación está ahorita ya por el sur, en las Torres JB, muy cerca de la caseta que va rumbo a Atlisco. Pero yo diría que mucho más fácil, como comenté, esto es un organismo de carácter nacional, de interés público, y con que consulten la página cenec.org.mx, ya de ahí los va a derivar a la Cámara Nacional, y dentro de ellos las delegaciones, la que gusten, la de Puebla, la de Aguascalientes, la de cualquiera de los estados, ¿no? Entonces, consulten ahora todos por esos medios, ¿no? Sí, también en el tema que estábamos tratando, te comento que la Cámara no es una Cámara aislada en Puebla. Hay Cámara Nacional también de la Vivienda, hay Asociación de Promotores Inmobiliarios, hay colegios de ingenieros y de arquitectos que forman parte de lo que se denomina, y desde luego, ya te había dicho, de la Cámara de la Construcción, que conforman el gremio de la construcción. Este gremio de la construcción, que son 6 organismos empresariales, forman parte también del Consejo Coordinador Empresarial. Y te lo refiero porque, a propósito de los temas anteriores, el Consejo Coordinador Empresarial en conjunto, el día de mañana tiene precisamente un encuentro con todos los candidatos de todos los partidos, de todos los colores. Mañana a las 7 de la noche, por allí en algún lugar donde está el Consejo Coordinador Empresarial, y donde está el Club de Empresarios, ahí se va a hacer una reunión de este carácter para platicar con todos ellos, para recibir y conocer sus propuestas y plataformas, y para hacer desde el sector privado cuáles son las propuestas y planteamientos que tienen.